Geico's motorcycle expertise gives me the coverage I need, like 24/7 claims. I'm on cloud 9. Disclaimer, clouds are wholly unable to support the weight of an adult human. What's happening? Furthermore, clouds are not numbered. Even if you procured a jetpack and searched, you'd find no cloud numbered 9. However, at that altitude, you'd likely befriend a flock of migrating snow geese. Geese? Who'd encourage you to leave your 24/7 Geico motorcycle claims insurance behind, as they would take you in and even share their dinner of crickets and clovers with you. Ew. Geico assumes no liability for any indigestion that may occur from a clover cricket dinner. Geico, expertise for your motorcycle. Por desgracia, este sonido vuelve a estar presente en Ucrania. De forma increíble, Rusia, a día de hoy que estoy grabando este episodio, lleva 2 días atacando a Ucrania. Este sonido, yo pensaba, y casi todo el mundo, que no se volverían a escuchar. Año 2022, tecnología, en el final ya de una pandemia, y en Europa. La Europa modernizada, la Europa donde cada país intenta atraer al turismo, intenta enseñar lo mejor de su lugar, pero increíblemente vuelve a haber guerra. Esto es lo que va a 51 y hoy no quería hacer otro programa más de misterio. Mi ser, mi mente y mi corazón no podían estar hablando de otra cosa, de cosas banales comparadas con una guerra, y por eso hoy quiero hablar de las peores guerras que ha habido en el mundo, para que nos concienciemos de lo que es una guerra, para la gente que no la ha vivido. Yo, por suerte, no he vivido ninguna, pero antepasados míos sí, y de todos vosotros, me imagino. Y hoy estamos aquí hablando de la guerra de Ucrania. Ucrania, un país que hay que recordar, no ha atacado a Rusia en ningún momento. Ha sido Rusia y sus dirigentes que de repente han querido montar una guerra, y lo peor de todo es que les da igual que muera gente. Eso les da absolutamente igual. Hoy en día se podrían haber hecho guerras de muchas formas. Guerra cibernética, guerras atacando la economía de un país. Pues no. Rusia ha decidido a la vieja usanza, con tanques, disparando misiles y matando a gente inocente en Europa en pleno 2022. Y lo bueno es que Europa, como ha dicho el presidente de Ucrania, los ha dejado solos. Dicen que les van a poner sanciones de dinero. Creo que para Rusia una sanción de dinero les da absolutamente igual. Rusia tiene petróleo, gas, están hiperforrados y las sanciones les da igual. Estados Unidos es el único que ya avisaba, lo clavó todo, los plazos de la guerra, todo lo que decía Biden o sus asesores, es lo que ha ocurrido. Y en este momento me creo más a Estados Unidos que a Europa, porque Europa solo habla de sanciones, se siguen celebrando competiciones deportivas donde hay equipos rusos, es como si no fuera con ellos, y no va con ellos porque le tienen miedo a Rusia, está clarísimo. Y le tienen miedo no porque ataque a Francia o ataque a España o a Alemania,
sino porque se quedan sin su combustible, sin su petróleo y sin sus acuerdos comerciales y de dinero. La guerra siempre es por dinero. Al principio de todo, como veremos ahora en una recopilación que he hecho, sí que era por territorios, pero los territorios siempre tienen algo que quiere el otro país. Los territorios siempre tienen minerales, petróleo, diamantes, y lo que hacen, crean un pretexto, medio inventado, medio verdad, para atacar. Rusia no ataca a Ucrania porque antes Ucrania era ruso, ni por todo lo que están diciendo. Tened claro que Rusia está atacando porque quiere sus minerales, su petróleo, los recursos que tiene Ucrania y además para expandir su país, Rusia. Que Rusia ya es suficientemente grande, pero Putin ya ha decidido, después de tantos años de mandato, por expandir más su país y atacar a Ucrania. Quiero pensar que esto no es el principio de una invasión rusa a media Europa. Que esto parece improbable, parece imposible, pero no es tan imposible. El primer día de guerra, la gente decía, los expertos en televisión, que Rusia no llegaría a Kiev, que solo quería Donbass y un par de regiones que hay justo al lado de Rusia. Yo dije, del primer momento, en comentarios con familiares y amigos, que llegaría a Kiev. Hoy, en este momento, está a 40 kilómetros, que estoy grabando este episodio, de Kiev. Ya se ha hecho con Chernóbil. ¿Para qué quiere la central nuclear destruida? Que es un lastre. ¿Para qué la quiere Rusia? No le basta el dinero que tiene, no le basta todos los recursos que tienen, y Putin de repente se inventa una guerra. Una guerra donde morirá y ya ha muerto gente inocente que no ha hecho absolutamente nada, ni ha atacado a Rusia, ni ha dicho nada. Ellos vivían tranquilamente en Ucrania. La mitad de Ucrania se sentían ucranianos. La otra mitad es verdad que le sienten más rusos, pero vivían ahí todos tranquilamente. Kiev y Ucrania estaban mejorando mucho en infraestructuras y turismo y equipos deportivos que están llegando a niveles de fútbol y de básquet muy altos. Y ahora de repente va Rusia y se mete en una guerra. Yo no me creo que los dirigentes europeos no lo supieran. Si Estados Unidos desde tantísimos kilómetros sabía exactamente cuándo atacaría, porque dijo que sería después de los Juegos Olímpicos de China, de invierno, ¿no lo sabían los que están al lado suya? ¿O es que se han hecho los locos? Yo creo que se han hecho los locos. Han intentado hacer 4 reuniones que no servían para nada. Y van a intentar no atacar a Rusia ni defender a Ucrania. Porque claro, no dejen de llevarse pasta de acuerdos que tienen con Rusia. Y Estados Unidos, que siempre ha sido muy criticado por meterse en guerras, yo creo que no tendrá más remedio que de alguna forma meterse. Y después diremos que Estados Unidos siempre se mete en guerras por su interés. Pero es que es el único que le da caña a Putin y a Rusia. Porque los demás ahora se reúnen la semana que viene los dirigentes de Europa. Van muy tranquilos. Sí, ayudaremos, dicen ayudaremos. Hacen comunicados. Rusia deja la guerra ya. ¿Ustedes creen que Rusia va a dejar la guerra porque se lo digan
4 dirigentes de 4 países europeos. Y así está el tema. Lo peor es que la gente muere, la gente hace 2 días estaba en sus trabajos, con sus familias, tranquilamente viendo Netflix, es para poner un ejemplo. Y ahora muchos han tenido que ir, se van a quedar sin casas porque como entren en Kiev van a destruir media ciudad. Y se tienen que ir a Polonia, a Hungría, en coches, caminando. Vete a saber dónde los van a coger. Han dicho que los van a coger, pero no será nada fácil. A lo mejor tendrán que vivir en asentamientos que harán. Y aquí, Europa, pues, pasando del tema, después de sanciones económicas, ya me dirás, es como si un político roba 20 millones y le ponen 1 millón de sanción, le da absolutamente igual. Y yo espero que esto, que Rusia no le dé por atacar a otro país, porque aquí sí que ya, como ataque a Alemania o ataque a Francia, otro país, aquí sí que ya, claro, ya se van a meter todos y ya podía empezar una tercera guerra europea o mundial, porque Estados Unidos también se metería. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el error para que llegáramos a este punto? Las reuniones con los países, de los países con Putin, no han servido para nada. Y este señor, ya después de tantos años y que ya no es joven, parece ser que ya le da igual todo y eso es muy peligroso. Desde los que no estamos en la guerra, lo único que podemos hacer es ayudar como podamos a esta gente y rezar para que no haya muchas víctimas y para que Europa y Estados Unidos se unan y vayan contra Rusia y dejen ya de hacer y no le dejen hacer el plan que tiene previsto. Y ahora voy a hablar de las 10 guerras más sangrientas que ha habido para que veáis que esto no es broma. Y empezaremos con las guerras napoleónicas. Europa, hasta ese momento, nunca había vivido espectáculos bélicos de tal magnitud. Las guerras fueron una serie de conflictos declarados contra Napoleón, que era el flamante emperador de Francia. Las fuerzas opositoras se aliaron, formaron un ejército de múltiples procedencias y en esta guerra murieron entre 3 millones y 7 millones de personas. ¿Os imagináis lo que era eso? De 3 a 7 millones de personas. El ejército grande de Napoleón irrumpió rápidamente y conquistó una gran parte de Europa. Sin embargo, cuando intentó invadir Rusia, en el año 1812, colapsó. Imaginaros esta guerra de 1812 con tantos millones de muertos. Y después vino otra guerra, la guerra civil rusa. Las bajas estimadas fueron entre 5 millones y 9 millones. Este conflicto aconteció en el antiguo Imperio Ruso y fue llevado a cabo por varios factores. Y como veis, Rusia siempre ha estado metida en guerras. Para que veáis que esta guerra, que se venía a venir, que Rusia entraría en guerra, porque desde hace cientos de años
siempre están metidos en muchas guerras que han ocurrido. Hubo otra, la rebelión de los Dunganes, entre 8 millones y 12 millones. Esta revuelta envolvía facciones y líderes que tampoco tenían un propósito claro. En esta guerra se pelearon sin ningún tipo de fin. Esta rebelión dirigida a la dinastía Qing, pero no saben por qué, aún no se sabe por qué, estaban luchando y murieron 12 millones de personas. Para que veáis cómo es la mente humana, que en lugar de querer lo mejor para todos y que todos vivamos bien, les da absolutamente igual todo y se meten en guerras y parece que cada cierto tiempo tiene que haber una. Mi padre dice que es que el mercado de las armas se tienen que ir gastando para hacer armas nuevas y que los países inviertan millones en armas. Y por eso cada cierto tiempo tiene que haber una guerra. Y no le falta razón. Ahora nos vamos a las conquistas de Timur Lenk. Las bajas estimadas fueron entre 15 millones y 20 millones de personas. Timur fue una figura muy controvertida. Él quería restaurar el antiguo imperio mongol de Genghis Khan. Timur se regía por el Islam. Se denominaba la espada del Islam. Convirtió a importantes líderes de la época al Islam y empezó a crear ejércitos. Los ejércitos estaban compuestos por personas de múltiples etnias. Se calcula que en sus campañas militares causaron la muerte al 5% de la población mundial en esa época. Como veis, las guerras de antes, es que se podían cargar medio planeta, y hoy en día, en según qué dirigentes, sigue eso en la cabeza. No les basta contener todo lo que tienen, sino que quieren crear imperios. Aún hoy en día, 2022, aunque parezca increíble, quieren crear imperios. Los islamistas radicales quieren que medio mundo vuelva a ser suyo. Los rusos han demostrado que quieren otra vez que Europa sea suya, y así han empezado con Ucrania. Y esto viene innato en la mente de algunos locos dirigentes que, como he dicho, hoy en día aún tienen eso en la cabeza. Ahora nos vamos a la rebelión de Al-Nusra. Bajas estimadas entre 13 millones y 36 millones. Esta rebelión surgió en China bajo el poder de la dinastía Tang. Al-Nusra, un ex general, se autodeclaró emperador. La rebelión fue incesante. Abarcó 3 mandatos de emperadores antes de que fuera anulada. Durante ese periodo, la población disminuyó en 30 millones de personas. Imaginaos, China, una rebelión porque un tío se autodeclaró emperador y los demás dijeron, no, tú no te puedes ser emperador. Mataron a 30 millones de personas. Impresionante. El ser humano, en vez de aceptar el regalo de la vida y de querer mejorar, el ser humano, ya que vivimos poco tiempo, lo que hace es querer morir antes. Ya nos vamos a las campañas mongolas. Las bajas estimadas entre 30 millones y 60 millones. Este imperio mongol fue un extenso imperio
que comenzó en las estepas de Asia Central. Se expandió desde Europa del Este al mar de Japón. Cubrió Siberia en el norte y se extendió hasta el subcontinente indio y el Medio Oriente. Fue el imperio continuo más grande que ha dado la historia. En su apogeo llegó a abarcar 33.000 kilómetros cuadrados. Ojo, el 22% de la tierra firme del planeta, y contaba con alrededor de 100 millones de habitantes. Nos vamos a la Primera Guerra Mundial. Bajas estimadas entre 15 millones y 65 millones. Fue un importante conflicto situado en la primera década del siglo XX, en el centro de Europa. Involucró a grandes potencias de la época, las cuales se dividieron en dos: los aliados y la Triple Entente. Más de 70 millones de militares fueron movilizados para dar lugar a una de las guerras más grandes de la historia. La cantidad abultada de bajas es causa en gran medida a los avances tecnológicos y de armas de la época. El número 2 he querido hacer esta lista para que veáis cómo puede acabar una guerra. Rebelión Tiaping. Bajas estimadas 20 millones a 100.000 a 100 millones. Esta rebelión fue una extensa guerra civil. Abarcó el sur de China durante los años 1850 y 1864. Liderado por un cristiano converso, Hong Chi-Quan, quien a partir de alucinaciones afirmaba que era el hermano menor de Jesucristo. Opositor del régimen gobernado por la dinastía Qing, formó parte en uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Ojo, la mayoría de bajas fueron civiles. 20 millones o 50 o 80 muertos. ¿Por qué un tío? Imaginaos, y no hace tanto, un tío dijo ser el hermano de Jesucristo y se lió parda. Y la gente lo creía. Y la gente luchaba contra otros. Y los otros contra estos. Y la gente moría. El ser humano era increíble. Y ahora vamos a la Segunda Guerra Mundial. Bajas estimadas entre 40 millones y 72 millones. Ocurrió entre 1939 y 1945. La mayor guerra que dio la historia. Involucró gran parte de las naciones de todo el mundo, incluyendo las grandes potencias. Se formaron dos facciones, el eje y los aliados. Fue el conflicto que más población movilizó, alrededor de 100 millones de personal militar, ojo. En un estado de guerra, los países no hacían otra cosa que invertir en industria bélica y desarrollo científico y tecnológico. Hubo eventos muy famosos de muerte en masa de civiles, como el Holocausto o los bombardeos atómicos de Japón. Fue la guerra más sangrienta que ha dado la historia de la humanidad. Y esto hace poco. Y otra vez, ideada por un loco que quería otra vez que todo el mundo fuera suyo. Y acabó en 1945. Estamos en 2022. Ha habido más guerras. En África sigue habiendo pequeñas guerras. Y en algunos países de América, pero más por territorios por la droga. En África las guerras son para tener territorios, también son bastante sangrientas, pero casi no se habla. Y hemos acabado en la Segunda Guerra Mundial. Y no quería, espero, que la Segunda Guerra Mundial, sea la última. O todo el mundo se lo pensaba.
Pero ahora, 2022, Rusia ha atacado a Ucrania. Y espero que no se convierta en una tercera guerra mundial. Stein dijo: la tercera guerra mundial será con armas, pero la cuarta volveremos al pasado y volverá a ser con flechas. Si destrozamos nuestro mundo con guerras, si destrozamos Europa, si América destroza Arabia Saudí a los países musulmanes, si los musulmanes atacan a Europa y América, si nadie pone freno a las pequeñas guerras en África, ¿por qué la gente no piensa un poco? ¿Y por qué no recapacita y no pone freno a todas estas guerras? Vivimos 70, 60, 80, 50 años. Es insignificante en la historia de la humanidad y en la historia del universo. Es absolutamente insignificante. Somos un grano de arena. ¿Por qué este tiempo no lo usamos para mejorar el mundo y vivir tranquilos y con las necesidades básicas cubiertas? ¿Y por qué el ser humano, después de tantos siglos y siglos, sigue metiéndose en guerras? No lo entiendo. La verdad, me pueden explicar 50.000 razones, desde las primeras guerras hasta la última, que nunca voy a entender cómo un joven de 20, 30 años se va a una guerra a matar a otro joven que a lo mejor hace una semana jugaron por internet juntos o hablaron en Twitter de algún tema y coincidieron, y ahora se están matando en los pueblos de Ucrania. Tiene que haber ejércitos. No digo que no. Tiene que haber ejércitos porque si te atacan, tienes que defenderte. Pero imaginaos los soldados que se van a una guerra que contra otro país que les ha atacado, una guerra donde ellos estaban perfectamente en sus casas, en este caso en Rusia, tranquilamente, y en Ucrania los otros soldados tranquilamente, y ahora de repente se tienen que despedir de sus familias y a lo mejor no vuelven. Todo, que es lo que no me entra en la cabeza, por la idea de un tío que dirige un país que de repente quiere jugar a la guerra. Digo yo, estos dirigentes, rollo Putin, el de Corea del Norte, algunos dirigentes africanos que viven de la guerra, y otros que aún están por venir, y otros que ha habido anteriormente, digo yo, ¿no hay ninguna manera de que esta gente no esté dirigiendo un país? Es que no me entra en la cabeza, que no se junten todos los países y vayan en contra de esta persona o de el país que entra en guerra sin motivo aparente. Todo por dinero. Es que es todo por dinero. Si no hubiera dinero, toda Europa, para ayudar a Ucrania, se metería en la guerra y defendería a Ucrania. Pero no,
pasan de todo. Sanciones económicas, como he dicho. Y mientras, jóvenes de 18 o 60 años, alistándose, despidiéndose de sus familias y alistándose en una guerra que a lo mejor no vuelven. No me entra en la cabeza que si no te atacan y si no te hacen nada, tú ataques a un país en Europa en el año 2022, criptomonedas, internet, redes sociales, robots. Pues de repente va Rusia, que ya lo sabía en Europa, ya lo debía saber, que atacaría, estaba clarísimo. Todo eso ha sido un paripé de reuniones y de tonterías, y ya lo sabían. Seguramente le habrán dicho en privado, no te pases mucho, y te haremos un par de sanciones económicas, pero han subestimado a Putin, y este hombre se está metiendo, está creando una guerra que puede acabar muy mal para Europa y para el mundo, porque los miles de muertos que habrá, lo que va a subir el coste de vida en Europa, los precios, los viajes, la gente que va a perder a sus familiares, los hijos que van a perder a sus padres, familias que se han tenido que separar y a lo mejor nunca más se van a encontrar. Y los europeos poniendo multitas. Poniendo multas a un Ferrari que va a 200 por hora. Un Ferrari que ha costado 200.000 euros. Y le ponen una multa por ir rápido de 50 euros. Espero que esto acabe ya enseguida. Que si Estados Unidos se tiene que meter, que se meta. Me da igual. Porque si Europa no hace nada, alguien tiene que hacer algo. Y lo que me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, viendo los documentales de guerras, lo que me he dado cuenta es que el ser humano no tiene alma. El ser humano le da todo absolutamente igual. Individualmente, nosotros, la gente de a pie, sí que sabemos que esto no puede ocurrir, pero nos tienen tan cogidos de por todos lados que no podemos hacer nada. En Río se manifestaron ayer y detuvieron a 1.000 personas. Dicen algo en las redes sociales en contra de la guerra y siempre sale alguien debatiéndote lo contrario, increíblemente. Y eso me demuestra que no individualmente, pero globalmente, el ser humano no tiene alma. El ser humano, perdón por la expresión, pero es imbécil, es tonto. El ser humano le da igual el prójimo, le da igual el de al lado. Y si puede meterse en guerra, se mete. Si puede robar dinero de otro, lo roba. Y así el mundo no va a acabar por un meteorito, ni va a acabar por un desastre natural, ni va a acabar por los robots, ni va a acabar por todo lo que se está diciendo, ni por el cambio climático. El mundo va a acabar por culpa nuestra. Un mundo que nos ha cogido desde hace miles de años, nos lo ha dado todo, nos ha dado la vida, y nosotros lo pagamos destrozándolo y matándonos entre nosotros. Espero que
que hoy que estoy hablando sea el último día de guerra, pero por desgracia no lo va a ser. Y como ha dicho el presidente de Ucrania, Europa nos la habéis dejado solos. Hasta la próxima.